perspectiva, laberinto, visión y las múltiples conexiones que existen, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a explorar? La ataxia básicamente se explora a través de las maniobras de coordinación estática y las maniobras de coordinación dinámica. Estas maniobras de coordinación estática básicamente son dos, hay varias, pero las que con mayor, digamos, generalmente se utilizan es la maniobra de Rumber simple y la maniobra de Rumber sensibilizada. Vamos a ver aquí hay una, ¿no? Esta es la maniobra de Rumber simple, en el cual le pedimos al paciente que se ponga de pie con los pies juntos y que extienda los brazos a ambos lados, ¿no? Cuando hay una alteración en esto que se llama la ataxia, por ejemplo, por una lesión en cualquiera de estos elementos que intervienen en su producción, sea a nivel del cerebelo, sea a nivel de la corteza cerebral o a nivel del laberinto, muchos pacientes vienen, por ejemplo, con síndromes vestibulares, con el vértigo postural paroxístico benigno, y bueno, cuando aplicamos esta maniobra, el paciente tiende a lateralizarse al lado afectado, ¿no? Como que se quisiera caer. En cambio, la maniobra de Rumber sensibilizado consiste en pedir al paciente que coloque un talón por delante de la punta del pie contrario, ¿no? Y que haga la misma maniobra, cerrar los ojos y separar los brazos. En este sentido, también el paciente va a presentar lateralización o bien va a tener la sensación de pérdida de la estabilidad hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Esta es la maniobra de Rumber simple y de la Rumber sensibilizada. La coordinación dinámica, pues hay varias pruebas que se pueden aplicar. Ahí tenemos la prueba del dedo índice, dedo-dedo, dedo pulgar, ¿no? Índice-índice, la prueba de índice-nariz, la de prueba de talón-rodilla, la diadococinesia. Bueno, de todas estas, quizá la que más se emplea es la prueba de índice-nariz. Se pide al paciente que extienda ambos brazos y que cierre los ojos. Y con los ojos cerrados se pide que toque alternadamente la punta de la nariz con el dedo índice que está extendido, ¿no? Alternando la mano derecha con la mano izquierda. Entonces, cuando el paciente tiene, digamos, una integridad en todos estos elementos que intervienen en la ataxia, fácilmente va a poder realizar. Pero si tuviera alguna alteración, el dedo índice del lado afectado se va a desviar, ¿no? En vez de tocar la punta de la nariz, va a tocar el ojo, la oreja, la frente, el mentón, etcétera. Entonces va a haber una desviación. Lo mismo en la prueba índice-índice. Se pide al paciente que extienda ambos dedos extendidos de ambas manos, con los ojos abiertos inicialmente, y que toque nuestros dedos, que también van a estar extendidos, ¿no? Del médico. Inmediatamente se pide al paciente que cierre los ojos, que retraiga los dedos y que vuelva a tocar con los ojos cerrados los dedos que previamente había tocado, que son los dedos del examinador. Esa es la prueba índice-índice, ¿no? Y si el paciente tiene alguna alteración en la ataxia, pues, o tiene ataxia, el paciente va a ser incapaz de poder tocar nuevamente ambas puntas de los dedos índices del médico, ¿no? Acá tenemos la prueba de talón-rodilla. Se pide al paciente que con el talón de una extremidad toque la rodilla de la extremidad contraria. En condiciones normales, cuando están conservadas todos estos elementos de la ataxia, pues el paciente fácilmente puede realizar esta maniobra. Pero en situaciones en las que se ve alterado alguno de estos elementos, difícilmente va a poder coincidir, digamos, el talón con la rodilla contraria, ¿no? Entonces va a llevar hacia el tobillo, a la pierna, etcétera, pero no va a ser capaz de llegar justamente a la rodilla. Entonces, son algunas pruebas que se pueden emplear para valorar lo que es la ataxia, ¿no? ¿Qué es la praxia? A diferencia de la ataxia, la praxia es la capacidad de realizar movimientos sistemáticos, automáticos, que tienen un determinado fin, ¿no? A diferencia, digamos, de la praxia, de la ataxia, en la cual realizamos movimientos voluntarios que tienen un objetivo. En la praxia, los movimientos que se hacen son más o menos automáticos, ¿no? Casi subconscientes y son sistemáticos. Pueden ser transitivos o intransitivos. Se llama transitivos cuando, por ejemplo, utilizan algún instrumento, algún objeto para poder realizar este movimiento. Por ejemplo, peinarse, tomar el vaso para beber agua, ¿no? Esos son algunos ejemplos de los actos transitivos que evalúan lo que es la praxis. En cambio, intransitivos son cuando el paciente no utiliza ningún objeto de por medio. Uno de ellos, por ejemplo, es saludar, ¿no? Saludar a lo que hacen los militares, ¿no? Cuando se encuentran, se saludan, ahí tienen su saludo, etcétera. O como dice acá en el ejemplo, sacar la lengua cuando uno está enojado, pues, los niños que hacen eso. Eso, por ejemplo, son movimientos intransitivos, porque no emplean ningún objeto de por medio, y lo que están acá produciendo es esto, ¿no? La praxis.
movimientos automáticos, sistemáticos, que tienen un determinado fin, ¿no? Más o menos involuntarios, a diferencia de la taxia, que sí son voluntarios y tienen un objetivo. En cambio, la praxia son más o menos automáticos. Un ejemplo muy complejo de la praxia es el manejar un automóvil, ¿no? Por ejemplo, las personas que manejan un automóvil muchas veces lo hacen en compañía de un copiloto, por ejemplo, y están hablando de muchas otras cosas, ¿no es cierto? No sé si les ha pasado alguna vez. Empiezan a conversar de aquello, de allá, y el que está manejando el auto no se da ni cuenta qué es lo que está haciendo. Automáticamente empieza a pisar el embrague, el freno, a hacer los cambios en la palanca de velocidades, etcétera. Entonces, eso se llama praxia. Son una serie de movimientos sistemáticos, coordinados, más o menos automáticos, como dice su nombre, ¿no? Más o menos subconscientes, que permiten realizar un determinado fin. En ese caso, el manejar un automóvil, por ejemplo, sería un tipo de praxia de tipo transitivo, ¿no? Entonces, hay varias formas de poder evaluar esto, ¿no? Como dice acá en los ejemplos, pedir al paciente que ejecute algún movimiento, como tomar un vaso con agua para que pueda beber, o bien que, digamos, haga un saludo con la mano, o actos imitativos, pidiendo que imite los actos que realice el médico, sean transitivos o intransitivos. La marcha es otro de los elementos que evaluamos dentro del examen general, ¿no es cierto? El estado mental. Entonces, aquí también, al igual que la taxi, intervienen muchos sistemas para la producción de la marcha, muy complejo, una serie de interconexiones, donde intervienen, por ejemplo, la vía piramidal, extrapiramidal, el sistema cerebeloso, el equilibrio, la visión, la propiocepción, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando hay alguna patología que afecta uno de estos elementos que intervienen en la marcha, lógicamente se va a producir alteraciones en la marcha. Y hay un sinfín de alteraciones, ¿no? Más o menos aquí se ven algunas. La marcha táxica, por ejemplo, en la cual la causa va a ser una disfunción del cerebelo o una pérdida del estímulo propioceptivo desde los miembros inferiores o superiores, o una disfunción vestibular. Por eso es que acá mencionamos que hay muchos elementos que intervienen en la marcha, hasta la visión, ¿no? Un paciente que pierde la visión o el equilibrio difícilmente va a poder caminar. Entonces se va a manifestar con ciertas marchas de tipo patológico. La marcha táxica puede tener este origen, cerebelo, sistema vestibular, neuropatías periféricas o alteración propioceptiva que se caracteriza, ¿por qué? Porque va a haber hipotonía antagónica, asinergia, todo lo que menciona acá, ¿no? ¿Cómo se llama también? Ataxia cerebelosa, sensitiva o vestibular. Esta es una de las marchas muy frecuentes que se presentan. Llegan pacientes a la emergencia con síndromes vestibulares y con incapacidad de poder caminar. El paciente dice literalmente, todo gira alrededor mío, doctor, todo gira, no puedo estar de pie. Y cuando hago un movimiento brusco de la cabeza o hago un cambio de posición brusca, la manifestación es peor. Esa es una típica presentación y característica de la marcha táxica debido a disfunción vestibular, ¿no? Es muy frecuente el síndrome vestibular y dentro de estos el vértigo postural paroxístico benigno es una causa muy frecuente que nos puede dar una marcha táxica. Pero también, digamos, alteraciones del cerebelo, habíamos mencionado el día de ayer, infartos cerebelosos, tumores expansivos en el cerebelo o hemorragias localizadas pueden darnos también marcha táxica, la marcha del ebrio, del borrachito, ¿no? ¿En qué consiste? Este paciente lo que tiene que hacer es separar el espacio, ¿no? Entre las piernas para tener un mayor apoyo de sustentación y pues solamente así puede mantenerse de pie. De lo contrario, el paciente es incapaz de estar en bipedestación. Otro tipo de marcha es la marcha tambaleante, donde lo que se va a afectar va a ser la cadera en los adultos o las distrofias musculares en niños, ¿no? Todas estas son sus características. Es una marcha tipo pingüino, como dice acá, ¿no? Luego tenemos la marcha equina, donde lo que se afecta es, digamos, la inervación de un grupo muscular que está dado por el nervio ciático poplito externo. En este caso, lo que va a haber es una incapacidad para poder flexionar el pie, una dorsiflexión, ¿no? Por lo tanto, el pie del paciente del lado afectado va a estar caído, péndulo. ¿Y qué es lo que hace el paciente? Levanta extremadamente la rodilla para que pueda tocar el pie en el suelo cuando está caminando. También se llama estepaje, ¿no? Entonces, y cuando acerca el pie al suelo, lo primero que golpea, digamos, es la punta del pie afectado. Esa es la marcha equina. Y esta es la causa, ¿no? La alteración del nervio ciático proclito externo. La marcha espástica se da en un síndrome piramidal, va a haber un aumento del reflejo tónico de estiramiento de varios grupos musculares, ¿no es cierto? Y también va a haber una hiperexcitabilidad del reflejo miotático. Eso vamos a ver más adelante. Luego hay otra marcha, la hemiparética, donde hay una lesión lateral de la vía piramidal, generalmente por lesiones isquémicas,
lesiones tumorales, expansivas, hemorragias sobre todo, ¿no? La marcha paraparética, en lesiones medulares que afectan ambas vías piramidales al mismo tiempo. Eso se da sobre todo en pacientes que tienen accidentes de tránsito, traumas raquimedulares, caídas de una considerable altura, con fractura de cuerpos vertebrales, con listes que es el desplazamiento anterior o posterior del cuerpo vertebral, etcétera, ¿no? Entonces, va a tener este tipo de características. La marcha distónica, cuando hay una distonía muscular deformante, en enfermedades más raras, o la marcha coreica, en la Corea infantil de Sydenham o en la enfermedad de Huntington del adulto, ¿no es cierto? Que tiene sus características muy peculiares. Entonces, fíjense, hay una serie de marchas, la marcha parkinsoniana, la marcha de Trendelenburg, cuando hay luxación de cadera, ¿no es cierto? En el raquitismo también, la marcha apráxica, cuando hay un tumor, como es el glioma que afecta el cuerpo calloso y que hay invasión de lóbulos frontales. Entonces, fíjense, dentro de las causas de alteraciones en la marcha encontramos causas traumáticas, hasta causas neoplásicas, causas vasculares, hemorragias, tumorales, ¿no es cierto? Por lo tanto, es importante identificar el tipo de marcha que el paciente presente y esto desde el primer contacto que tengamos con el paciente, ¿no? La marcha senil por degeneración combinada de los lóbulos frontales y ganglios basales, característico muy parecido a la marcha parkinsoniana. Cuando les deje en el Classroom les voy a dejar algunos videitos de marchas, ¿no? Patológicas para que puedan un poquito más orientarse. Otro aspecto que evaluamos dentro del estado mental es la motilidad, ¿no es cierto? Entonces acá básicamente se evalúan dos tipos de motilidad, la motilidad cinética y la estática. Cuando hablamos de estática, básicamente nos referimos al tono muscular, que va a estar, digamos, comandado sobre todo por el sistema extrapiramidal y el cerebelo. En cambio, la motilidad cinética se refiere al movimiento reflejo, comandado por el arco reflejo, el movimiento automático por el sistema extrapiramidal, el voluntario por el sistema piramidal. El aparato ejecutor va a ser la neurona motora periférica. ¿Qué es lo que evaluamos básicamente? La fuerza muscular, ¿no? Y para eso hay ciertos grados que podemos aplicar para evaluar la fuerza muscular. Cuando hay un compromiso de los músculos o grupos musculares proximales, sea a nivel de lo que es cadera, hombros, generalmente el problema se debe a problemas propios del músculo, ¿no? Miopatías. En cambio, cuando son los músculos distales afectados, generalmente se debe a polineuritis. Dos maniobras muy básicas, muy conocidas que se aplican sobre todo para la evaluación inicial de la motilidad es la maniobra de Mingazzini de los miembros superiores y la maniobra de Barré de los miembros inferiores, que enseguida lo vamos a ver. Esto lo aplicamos a diario en la emergencia, ¿no? Porque son maniobras que nos muestran muy bien lo que es la fuerza muscular. Y para eso tenemos grados, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los grados que más se utilizan, donde el grado 5 es la fuerza muscular conservada, está completamente normal, vence resistencia, etc. El grado 4 hay una resistencia moderada a la oposición. El grado 3 es una resistencia nula a oposición, o sea que solo vence la gravedad. O sea, cuando le digo al paciente levante el brazo, solo puede levantar el brazo. Pero si yo coloco mi mano como resistencia opuesta, el paciente es incapaz de poder mover, ¿no? El grado 2 no vence ni siquiera la gravedad y solo puede mover la extremidad con la ayuda de otro personal, ¿no? El grado 1 solo hay contractura sin movimiento y el grado 0 no hay ni siquiera contracción visible, solo podría haber una contracción palpable. Esa es la clasificación de los grados de la fuerza muscular del 5 al 0. El 5 es normal y el 0 es donde no hay contracción visible y casi podría tal vez en algún caso palparse, ¿no es cierto? Esa es la clasificación. Estas son las maniobras que empleamos para, digamos, evaluar la fuerza muscular, en este caso de la extremidad de los miembros superiores. Lo que hace es el médico oponer resistencia a un determinado movimiento. Por ejemplo, acá le puedo decir que extiende el brazo, colocando una de las manos en el codo y la otra a nivel de la muñeca, contra resistencia. Si el paciente es capaz de vencer este movimiento, pues tiene una fuerza muscular conservada, ¿no? Grado 5. Pero si el paciente no es capaz de vencer, pero sí siente la contracción, como dice acá, entonces sería un grado 3, ¿no es cierto? Si solamente vence la gravedad, sería un grado 2 y así sucesivamente, dependiendo de los hallazgos. Lo mismo en los miembros inferiores, esto es lo que habíamos visto en abdomen, ¿no? Esta es la famosa maniobra del psoas, el signo del psoas y del obturador. Pues en este caso lo que están evaluando es la fuerza muscular, ¿no? Se pide al paciente que extienda la extremidad, con una mano vamos a oponer resistencia a nivel del tobillo y le vamos a pedir que venza esa resistencia, ¿no? Lo mismo acá,
con ambas manos voy a yo hacer una abducción y el paciente debe hacer una aducción contraria. Si existe una conservación de la fuerza muscular, pues con toda facilidad va a poder vencer la resistencia, ¿no? Otro tipo de maniobras que se puede utilizar, ¿no? La fuerza muscular, pidiendo al paciente que se pare de puntas sobre los dedos o sobre los talones, o bien que realice una extensión del primer ortejo contra resistencia, ¿no? Entonces acá podemos hablar con toda facilidad lo que es la fuerza muscular. Esta es la maniobra de barré de los miembros inferiores. Se pide al paciente que adopte la posición de cúbito ventral, que flexione las piernas sobre el muslo en ángulo de 45 grados. Y bueno, lo que se observa cuando hay una disminución de la fuerza muscular es que va a ir existiendo una caída lenta de la extremidad afectada, ¿no? Lentamente, esto se llama paresia. Cuando hay disminución de la fuerza, es paresia. Cuando hay pérdida total de la fuerza, se llama plegia, ¿no? Entonces, en ese caso, ya es incapaz de poder producir o poder realizar esta maniobra, directamente la extremidad cae. Pero cuando hay paresia, va a ir cayendo lentamente, ¿no? Uno le pide que adopte esta posición y al cabo de los 30 segundos empieza a haber cambios, ¿no? Porque no conserva la fuerza muscular. Esta es la maniobra de Mingasini de los miembros superiores. Lo mismo, se pide al paciente que cierre los ojos y que extienda ambas manos con la cara palmar hacia arriba. Cuando el paciente tiene alguna alteración de la fuerza muscular, el lado afectado va a rotar y va a empezar a caer, ¿no es cierto? Eso también podemos hacerlo con el paciente en el cúbito dorsal. Se pide que levante las manos extendidas con las palmas hacia la cara y cuando el paciente tiene alguna alteración de la fuerza muscular, entonces lentamente va a ir cayendo el brazo, ¿no? Es una maniobra que utilizan muy frecuentemente para valorar signos de focalización en pacientes con alta sospecha de SB, ¿no? Enfermedad cerebrovascular. Generalmente cuando hay afección de un área motor a nivel de la corteza, puede haber como manifestación paresia o plegia. Entonces estas maniobras son muy importantes aplicarlas en caso de que existe esa sospecha diagnóstica, ¿no? El tono muscular es otro de los elementos que evalúa, digamos, el estado mental, ¿no? Dentro del estado mental. Y bueno, ¿a qué se refiere? Se refiere a la contracción permanente, involuntaria, de grado variable, no fatigante, es lo importante, ¿no? Y de carácter reflejo, cuyo objetivo es conservar una actitud para estar dispuesto a poder contraer voluntariamente de acuerdo a las necesidades. Ese es el tono muscular, ¿no? Digamos, estamos sentaditos y de pronto nos paramos con toda facilidad. Es porque mantenemos una contracción permanente involuntaria de varios músculos, involuntaria, que no nos fatiga y que nos permite actuar en cualquier momento. Ese es el tono muscular, ¿no es cierto? Ahora, cuando evaluamos el tono muscular, ¿qué debemos evaluar? Básicamente es el músculo. Y acá podemos evaluar a través de la inspección y palpación la consistencia del músculo, podemos evaluar la expansibilidad, extensibilidad y la pasividad, ¿no? Resistencia a la prolongación o al balanceo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando, digamos, el tono muscular está aumentada la consistencia, hablamos de hipertonía. Cuando está disminuida, hablamos de hipotonía, ¿no es cierto? Cuando la extensibilidad está disminuida, entonces está presente la hipertonía. Cuando está aumentada, la hipotonía. Cuando hay resistencia a la elongación, hay aumento de la hipertonía, o sea, esta resistencia está aumentada, hablamos de hipertonía, y si está disminuida, de hipotonía. Si existe, digamos, balanceo disminuido, hablamos de hipertonía, o sea, es más rígido, ¿no es cierto? A eso se refiere. Y si el balanceo, digamos, está aumentado, hipotonía. Entonces, fácilmente podemos diferenciar las dos grandes alteraciones del tono muscular, cuando hay hipertonía o hipotonía, dependiendo de estas características, ¿no? Consistencia, extensibilidad, resistencia a la elongación y balanceo. Y como dice acá, las alteraciones más frecuentes son las hiper o las hipotonías, ¿no es cierto? Cuando hablamos de hipertonías, generalmente es la espasticidad, lesión de la vía piramidal, el famoso signo de navaja, ¿no es cierto? Uno quiere vencer la espasticidad y de pronto, ¡pum!, cede. Ese es el signo de navaja. También puede haber rigidez cuando hay lesión de la vía extrapiramidal y aquí vamos a encontrar lo que es el signo de la rueda dental, ¿no? Va a ir cediendo poco a poco, como si fuera un engranaje en la extremidad. Ese es el signo de la rueda dentada cuando hay lesión de vía extrapiramidal, que es la rigidez o la espasticidad, el signo de la navaja, cuando hay lesión de la vía piramidal. Ambos son alteraciones del tono muscular respecto a las hipertonías. Y las hipotonías generalmente son miopáticas, ¿no? Por lesiones musculares, afecta el sistema nervioso periférico, las radiculopatías muy frecuentes en lesiones de columna, como por ejemplo las hernias de disco, etcétera, ¿no? Y afecciones del sistema nervioso central, como las poliomielitis, como dice acá.
Puede haber una combinación de ambas, ¿no? Todo eso se llama distonías, que es una de las alteraciones que podemos encontrar en el tono muscular. El signo de Kernin y Brunzinski, que son muy característicos, también entran dentro de esto, alteraciones del tono muscular en las hipertonías, ¿no es cierto? Que en este caso se puede dar por irritación meningia también, ¿no? Ahí está el signo de Kernin y Brunzinski. Muy bien, no hemos pasado esto rápido porque, bueno, sí es necesario que lo conozcamos, que lo revisemos, pero no a profundidad. En cambio, ahora sí vamos a entrar a lo que es el examen de los reflejos. Esto sí tenemos que verlo con mucho más detalle, ¿no es cierto? Porque esto nos va a tocar evaluar cuando queramos, digamos, determinar alguna causa o tipo de lesión en el paciente. Todos los reflejos se dividen en dos: los reflejos osteoteninosos, llamados también profundos, y los reflejos cutáneo-mucosos, o también llamados superficiales. Vamos a ver cada uno por ello, ¿no? ¿Qué es lo importante que debemos tomar en cuenta? ¿No? Algunas premisas, digamos, para evaluar los reflejos. Primero, debemos tener el instrumento necesario, que es en este caso el martillo de reflejo, ¿no? No sé si aquí están los martillos de reflejo, fíjense, diferentes modelos. ¿Cómo sabemos que un martillo de reflejo es bueno? Un buen martillo de reflejo se caracteriza porque tiene un mango. Hola, ¿me escuchan, jóvenes? Creo que otra vez se cortó. Sí, doctor, ahora sí. Entonces, como les decía, un buen mango, un buen instrumento, un buen martillo de reflejos es aquel que tiene el mango más largo, ¿no es cierto? Y bueno, en la punta tiene la parte, una goma de caucho, que puede tener varias formas, ¿no? Los que tenemos en el laboratorio son estas, que tiene una punta más afilada que la otra, que nos sirve para evaluar distintas áreas o reflejos específicos, ¿no? Pero que tenga un buen mango, un manguito largo, pues hace que el movimiento tenga mayor balanceo y por ende pueda ser más fácil obtener los resultados. Por un lado. Por otro lado, tenemos que saber que para que podamos, digamos, determinar un determinado reflejo, podemos demostrar la presencia de un determinado reflejo, el estímulo tiene que ser lo suficientemente intenso sin ser exagerado, como dice acá, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos producir dolor en el paciente o lesión. Y si hacemos muy débil el estímulo, tampoco vamos a obtener la respuesta necesaria. Entonces, no tiene que ser ni muy intenso ni muy débil, ¿no? Hay que buscar un punto intermedio para que podamos despertar en el paciente estos reflejos y poderlos evaluar adecuadamente. Eh, Tiene que ser rápido y debe aplicarse exactamente en el sitio adecuado para poder obtener el reflejo necesario, ¿no? Eso vamos a ver enseguida con unas fotografías cómo debemos aplicar el estímulo en cada reflejo determinado. Y esto es importante. El paciente, en este caso, en el que se va a hacer la evaluación de los reflejos profundos, debe encontrarse en un total estado de relajación, ¿no es cierto? Y muchas veces el paciente, por el estrés de estar frente al médico, pues se tensiona. Eso va a ser, digamos, un elemento que va a impedir que evaluemos correctamente los reflejos. Entonces hay ciertas maniobras que nos ayudan a relajar al paciente, ¿no? Vamos a ver más adelante cuáles son. Una de ellas son maniobras de distracción, pedir al paciente que gire la cabeza a otro lado para que no observe lo que estamos haciendo, o la famosa maniobra de Jendra-Sik, así se llama, ¿no? La de Jendra-Sik consiste en, digamos, un poquito distraer el músculo o el reflejo que queremos evaluar, haciendo que el paciente ponga mayor atención en otros grupos de reflejos, ¿no? Por ejemplo, si quiero evaluar el reflejo rotuliano, como en el dibujito, y el paciente está muy tensionado, entonces le voy a pedir que entrelace las manos, ambas manos, y que haga una extensión con las manos entrelazadas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy distrayendo este reflejo porque el paciente está prestando mayor atención en los reflejos superiores, por lo tanto se relaja más, ¿no? Es la maniobra de Jendra-Sik. Vamos a ver ahorita una foto. ¿Qué es lo que evaluamos cuando hacemos la evaluación de los reflejos profundos? Básicamente evaluamos el arco reflejo. ¿Y por qué está formado el arco reflejo? Por un estímulo, una vía
aferente, que lleva la información, hasta un núcleo reflexógeno, que se procesa, donde se procesa la información, que generalmente son los núcleos motores de la hasta anterior, en este caso en la médula, y vía eferente, que va a llevar la respuesta hasta un órgano efector, que en este caso es el músculo, ¿no? Entonces, esos son los elementos, ¿no?, que intervienen en el arco reflejo: el estímulo, la vía aferente, que es la sensitiva, el centro reflexógeno, donde se procesa la información, y la vía eferente, que viene a ser la vía motora, que va a ir a inervar el órgano efector para producir la respuesta. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo estimulo con fuego al paciente, ¿cuál va a ser la respuesta? Retirar la mano inmediatamente, ¿no?, a través de la activación de este arco reflejo. Entonces, en todo reflejo evaluamos estos elementos, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de algunos reflejos de las extremidades, sobre todo, no evaluamos tanto un núcleo específico, sino más bien segmentos a nivel de la médula donde se procesa la información, como vamos a ver enseguida. Ahí está nuestro instrumento. Y bien, ¿cómo se dividen los reflejos osteotendinosos o reflejos profundos, ¿no? Pues los vamos a dividir en reflejos de la porción cefálica, reflejos de los miembros superiores y reflejos de los miembros inferiores. ¿Cuáles son los reflejos de la porción cefálica? Son tres, básicamente. En realidad hasta cuatro, ¿no? El reflejo nasopalpebral, el reflejo superciliar, el reflejo mentoniano, ¿no es cierto? Entonces, o maceterino también. El reflejo superciliar o nasopalpebral se lo busca, digamos, estimulando con el martillo de reflejos, realizando un pequeño golpecito a nivel de lo que es el puente de la nariz, ¿no?, entre ambas cejas. Entonces, para que podamos hacer este reflejo, lo importante es evitar que el paciente observe directamente el instrumento, porque si ve el martillo de reflejos, por la misma visión va a cerrar los ojos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Una maniobra es aplicar el golpecito o la percusión desde la parte superior, tal como vemos acá en el dibujito. Pero a pesar de esto, muchas veces el paciente logra ver el instrumento. Entonces hay que pedir mejor que cierre los ojos, ¿no es cierto? Que cierre los ojos y aplicamos el estímulo a nivel de lo que es la región nasopalpebral. ¿Cuál va a ser la respuesta? Contracción de ambos orbiculares y el paciente como que va a contraer los ojos, ¿no es cierto? Va a cerrar de forma bilateral. En este caso, la vía aferente es el séptimo par craneal y la vía eferente también es el séptimo par craneal, ¿no? El reflejo superciliar viene a ser igual, ¿no? Pero este se aplica a nivel de lo que es la región superciliar, por encima de lo que es la ceja, ¿no? A este nivel. La respuesta va a ser la misma y el centro reflexógeno va a estar a nivel de la protuberancia, ¿no? Aquí está mucho más clarito, fíjense. Entonces, aquí tenemos lo que es el reflejo nasopalpebral, cuya vía aferente va a ser el nervio facial, el nervio trigémino, y la vía eferente va a ser el nervio facial, ¿no? El nervio trigémino lleva la parte sensitiva, el centro de reflexión va a estar en la protuberancia y el nervio facial va a llevar la vía motora que va a inervar el orbicular de los párpados. Por lo tanto, la respuesta va a ser contracción de los miembros, aquí está, ¿no? Aplicamos el reflejo o el estímulo y el paciente va a cerrar más los ojos, va a contraer, ¿no? La vía eferente trigémino y la vía eferente facial. Quinto, séptimo par. Trigémino facial y centro de reflejo protuberancia. Nuevamente, fíjense, aquí hay una foto más clara, siempre pidiendo al paciente que cierre ambos ojos y aplicar el estímulo desde la parte superior, justo a nivel de la región nasopalpebral, ¿no? El reflejo superciliar es el mismo, pero en este caso se aplica por encima del arco superciliar, por encima de la ceja, acá. Aquí debemos aplicar el estímulo y la respuesta debe ser de forma bilateral, ¿no? Ambos ojos. El otro reflejo de la porción cefálica es el reflejo mentoniano, ¿no es cierto? O maceterino también. Este reflejo tiene una vía aferente que es el nervio trigémino y una vía eferente que también es el nervio trigémino, es trigémino trigeminal, a diferencia de este que es trigémino facial, y el centro reflexógeno va a estar también en la protuberancia. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a pedir al paciente que entreabra la boca ligeramente, ¿no?, que separe los labios, y vamos a interponer un dedo. Puede ser el dedo pulgar, como en este caso, o el dedo índice. Es mucho mejor interponer un dedo entre el sitio donde vamos a aplicar el estímulo, que es la región mentoniana, y el martillo de reflejos. Entonces aplicamos el dedo e inmediatamente aplicamos la percusión, ¿no? Vamos a percutir con los movimientos de flexo-extensión, muy similar a la técnica
percusión dígito-digital, ¿no? Ese mismo movimiento de vaivén debe haber de todo el brazo, el antebrazo y la muñeca que está tomando el instrumento, ¿no? Del lado que está tomando el instrumento. Entonces, aplicamos el estímulo, ¿y cuál va a ser la respuesta? El ascenso de la mandíbula, de forma refleja, ¿no? Lógicamente. ¿Por qué? Por contracción de los masseterinos. Entonces, es una respuesta adecuada de este reflejo que es trigémino-trigeminal, el reflejo mentoniano o masseterino también. De los reflejos de los miembros superiores, básicamente son 4. Tenemos el reflejo bicipital, tricipital, el reflejo estilo radial y cúbito pronador. Vamos a empezar con el reflejo bicipital, ¿no? Como dice su nombre, vamos a aplicar el estímulo a nivel del tendón de inserción inferior del bíceps, que está justo por encima de la flexura del codo. Pero, ¿qué es lo importante cuando evaluamos este reflejo? Que debemos mantener la extremidad del paciente en una posición relajada, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan bien, en este caso, el codo está apoyando sobre la mano del explorador y el antebrazo está apoyando sobre el antebrazo del explorador. O sea, está descansando sobre una superficie. Porque si colocamos, digamos, al aire esto, el paciente va a contraer involuntariamente la extremidad y va a ser muy difícil poder obtener el reflejo. Por lo tanto, lo importante es que esté relajada la extremidad. Entonces, hay varias maneras, ¿no? Una es esta, tomar el codo con una mano y que apoye el antebrazo sobre nuestro antebrazo, o sea, sobre el antebrazo del examinador. Y con la otra mano vamos a aplicar el estímulo, la percusión sobre el tendón de inserción inferior del bíceps que está por encima del pliegue del codo. Mucho mejor si interponemos el dedo, ¿no? Entre el tendón y el martillo, porque es más fácil, digamos, identificar el tendón y poder aplicar el estímulo. ¿Cuál va a ser la respuesta? La flexión del antebrazo sobre el brazo. Esa es la respuesta, ¿no? Flexión del antebrazo sobre el brazo. Un ratito, por favor. Bien, entonces, hay una llamada urgente. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿no? Esa va a ser la respuesta. ¿Qué estamos evaluando acá? Aquí ya no es un centro específico reflexógeno, sino más bien un segmento de la médula, que es el segmento C5 y C6, ¿no? Básicamente C5. C5 y C6 evaluamos con el reflejo bicipital. Este es el reflejo bicipital. Luego tenemos el reflejo tricipital, ¿no? Aquí está el reflejo tricipital. En este caso, miren, aquí se ve mucho más bonito lo que les había mencionado, ¿no? Como el médico está apoyando el codo del paciente sobre su mano, interponiendo el dedo pulgar sobre el tendón de inserción inferior del bíceps, y está apoyando el antebrazo del paciente sobre el antebrazo del médico. Esta es la mejor posición para evaluar el reflejo bicipital. Aplicamos el estímulo, ¿no? Y la respuesta va a ser flexión del antebrazo sobre el brazo del paciente. Esa es la respuesta. Estamos evaluando el segmento cervical C5, C6, pero sobre todo el segmento C5, ¿no? Ese es el reflejo bicipital. El reflejo tricipital, hay varias formas